también un poco la temática, la perspectiva con que está planteada esta conversación. Así que, bueno, yo plantear algunas ideas y que se abran los micrófonos en el momento en que consideren que quieren abrirlo, cualquiera, compañeros, estudiantes, bueno, hagan de esto una conversación en el momento en que quieran, ¿no? Yo, qué decir, estaba revisando un poco el artículo del número 1 de la EMAG. Ya me empecé a emocionar porque recordando, digamos, lo que era el proyecto de una publicación de extensión en ese momento, fue la primera publicación de extensión que hubo en la universidad, en nuestra universidad, y tampoco es una idea original mía como secretaria, sino que era algo que estaba ahí cocinándose esa idea en la Secretaría de Extensión, ¿no? También con Carlos Zulkin, con compañeros que venían en el espacio de la extensión en ese momento. Y bueno, también veía cómo ahí hacía referencia al foro del año 2003, cuando éramos estas 6 facultades que en ese momento nos planteábamos un proyecto político distinto para la universidad en ese momento, y nos juntamos para discutir acerca de la extensión, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay como pilares centrales que a mí me gustaría retomar muy, muy brevemente, como para abrir, digamos, la discusión, porque creo que también ha corrido muchísimo pensar, muchísimo discutir, muchísimo plasmar esas ideas acerca de la extensión, y que en los últimos tiempos incluso como que hubo ingredientes que la volvieron, que dieron como un salto cualitativo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que me parece que nos distingue como en cuanto a la función de extensión en el conjunto de la tarea universitaria? Y es esta especificidad de este lugar, el lugar del otro, ¿no? El lugar de lesotres en plural, poniendo en el espacio común con la universidad los problemas, los modos de pensarlo, los modos de hacer circular las ideas respecto de esos problemas, los modos de encontrar resoluciones que a veces están muy lejos de los esquemas con los que desde la universidad, desde los parámetros académicos solemos pensarlos, ¿no? Y que sin embargo nos interpelan y nos hacen movilizar esos modos de pensar en esto tan propio de lo que seguramente ustedes han estado discutiendo, ¿no? La cuestión del diálogo de saberes, que nos ponen a abrir el pensar a otras lógicas del pensamiento, ¿no? A otros saberes que no son simplemente modos de pensar algo y hacerlo, sino que son producciones arraigadas en historias de los modos de pensar y de hacer. Son también modos de arriesgar ese hacer en territorio que a nosotros nos interpela y nos pone también a tratar de reencontrar ese costado más vital del pensamiento y del hacer como universitarias, ¿no? Y me parece que ahí hay un plus que, digamos, yo no quiero hacer una historia de la extensión, pero me parece que hay un plus que en el último tiempo se ha agregado, que yo lo viví con mucha intensidad en el último encuentro que se organizó conjuntamente con el Programa de Derechos Humanos
donde hubo una participación muy amplia de actores sociales, no solamente vinculados a cada proyecto de extensión, como los que tenemos cada uno, en cada uno de los proyectos y cada uno de los actores que estamos trabajando con otros en el territorio, ¿no? Sino que ahí hubo como un despliegue muy amplio de organizaciones, de actores que se pusieron a pensar con nosotros también los modos de enfocar los problemas, los modos de construir soluciones, los modos de conceptualizar esas prácticas y que nos agregaron la construcción más amplia de un espacio colectivo para discutir ese hacer, ¿no? Entonces, me parece que hay esto que de algún modo planteaba en el artículo, que tiene que ver con cómo pensar la tarea universitaria, cómo transversalizarla, pensando la integralidad de funciones, cómo convidar a la tarea de grado y a la tarea de investigación a ser parte de esos procesos de construcción, también cobra una nueva vitalidad cuando además ponemos alrededor de la mesa a estos otros actores que digamos, validen su palabra al interior de la universidad, ¿no? Y eso me parece que es como un nuevo hito en un proceso de construcción que tenemos planteado en esta perspectiva acerca de la extensión, ¿no? Yo estoy partiendo siempre de pensar que ustedes ya han transitado una serie de discusiones y que la cuestión del diálogo de saberes, la cuestión de la corresolución de los problemas, la cuestión de poner en diálogo diversas perspectivas culturales está como trabajada, ¿verdad? Y mira, simplemente quiero enfatizar algunos puntos que me parece importante traer, ¿no? Entonces, esa cuestión de la habilitación política de la palabra de otros en el terreno de la universidad, a mí me parece que es una cuestión que enriquece y que moviliza lo que venimos haciendo nosotros en territorio, dialogando con esos actores, ¿no? El otro punto, bueno, ese fundamental, porque una cosa es ir nosotros al territorio del otro y ponernos a construir ahí un diálogo de saberes, y otro proceso es que el otro venga al territorio universitario y ahí construya un lugar propio, un lugar legitimado y un lugar reconocido como palabra que construye universidad pública, ¿no? Entonces, eso me parece que es un punto central. El otro punto central es esto que en algún momento trabajamos y que hay incluso una charla que está publicada en MG, que tiene que ver con lo que en su momento llamamos la curricularización de la extensión, ¿no? De lo cual hemos compartido con Sandra también momentos interesantes con la asignatura de la extensión universitaria, bueno, previamente con seminarios en nuestra propia Secretaría de Extensión, que también desde el año 2013 fueron armando espacios que eran validados para algunas facultades en sus currículas, pero que a mí me parece que tuvo como un hito muy importante en la propuesta de las prácticas socioeducativas, ¿no? La propuesta de la práctica como proyecto de extensión que ingresa al espacio curricular, ¿no? Que ingresa a las diferentes carreras promoviendo un hacer extensionista con los estudiantes que no
no se desliga del grado, sino que todo lo contrario, que lo convierte en un espacio en donde se hace extensión al mismo tiempo que nos formamos en el grado y que hacemos de esa práctica extensionista un espacio de discusión formativa en las diversas carreras, ¿no? Nosotros lo hemos desarrollado en la carrera de Ciencias de la Educación, incluso hemos tenido estudiantes de otras carreras que participaron de esas prácticas como optativos para sus planes de estudio y hemos podido como transitar varios años de ese trabajo con una discusión muy interesante y muy profunda con los estudiantes en torno a qué significa construir, formarse construyendo un saber con el otro, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay otro punto como fundamental que nos interpela en las prácticas formativas. Y la otra cuestión que para mí es una cuestión que todavía está en discusión y la veo Carolina y me parece súper interesante poder tener ese diálogo, porque es la relación entre la investigación y la extensión, ¿no? Que es, digamos, algo que para mí ha sido muy caro también en este proceso de pensar la extensión, porque me ha tocado dirigir proyectos de investigación en los que siempre ha habido una intencionalidad y un pensar la extensión como dialogando con la investigación, ¿no? El mismo proyecto de Jóvenes y Memoria dio lugar a becas de extensión que se anidaron en su momento en el proyecto de investigación que tenía que ver con las transformaciones educativas, con la reinvención de la escuela pública, ¿no? con el modo en que la escuela pública se reinventa acogiendo las problemáticas de la sociedad. Entonces, vos, Vicky, te debes acordar de esos momentos en los que, digamos, de algún modo también la investigación pudo nutrir las prácticas extensionistas, ¿no? A mí me parece que hay una tensión muy fuerte y a la vez muy rica para trabajar, que tiene que ver con las lógicas de la investigación y todos sus procesos de formalización, y las lógicas de la extensión, preguntando a los espacios de construcción de conocimiento y tensionando los modos en que ese conocimiento se construye desde los procesos de investigación, ¿no? Y ahí siempre está el debate entre qué es extensión, qué es investigación, qué lugar ocupa la producción del conocimiento en relación a la extensión, y qué tanto la investigación conserva su lógica y su legitimidad como función al mismo tiempo que se abre y trabaja con estas otras lógicas extensionistas, ¿no? Entonces, como para ir abriendo a la conversación, a mí me parece que vale la pena en este momento tan complicado y tan complejo de la vida social, de la vida educativa, donde los actores políticos están tan movilizados y al mismo tiempo descentrados tal vez de muchos de los problemas que se viven en los territorios y que se requieren de perspectivas claras para ser resueltos, me parece que interrogarnos acerca de qué lugar y qué modos de revisar, de reinventar ese diálogo de saberes podría ayudarnos a fortalecer en ese trabajo que tiene que ver con la integralidad de funciones
y que tiene que ver con el papel de la universidad pública en relación al conjunto de actores sociales que hoy están compelidos a reinventar los modos de vida a raíz de lo que nos atraviesa como sociedad, a raíz de la pandemia, ¿no? Reinventar la educación, reinventar la salud, reinventar la vida en los territorios, reinventarnos como actores colectivos que necesitamos como que relocalizarnos en procesos en los cuales la invención, al mismo tiempo que nos obliga a movilizar todos nuestros esquemas instituidos para abrir el cauce de lo instituyente, digamos, pero al mismo tiempo no nos puede desarraigar, no nos puede desanclar de la historia que nos contiene, ¿no? Y de las historias, de las luchas y de los compromisos que, tanto como actores sociales como universitarios, como universidades públicas, nos contienen y nos permiten proyectar, ¿no? Entonces, me parece que también el momento actual nos interpela desde ese lugar, ¿no? ¿Cuáles son los anclajes y cuáles son las perspectivas, los imaginarios, los cauces instituyentes que vamos a encontrar y con los que nos vamos a encontrar en ese diálogo de saberes para ir recreando en el medio del sufrimiento, en el medio de los avances de las derechas en el mundo y en nuestro país, al menos los intentos, ¿no? Esperemos que ahí sea el punto en el que se quede, pero ¿cómo vamos a trabajar para que la universidad pública aporte a consolidar en esos diálogos de saberes el punto de vista de los actores sociales que, con los que históricamente venimos construyendo un diálogo creativo para pensar lo social comprometido desde la universidad pública, ¿no? No sé si he podido dar un mínimo panorama de algunas cosas que me quedé pensando cuando me invitaron y bueno. Lo de mínimo es injusto, Silvia. Lo de mínimo no sería el mejor adjetivo. Y la verdad que muchas gracias, Silvia. Creo que estuvo muy bueno este aporte tuyo, porque viene en la sintonía de lo que venimos conversando, pero además abre toda una serie de problemáticas que intentamos humildemente trabajar en este seminario. Bueno, hay una mano levantada y lo que sí les queríamos como aclarar, las intervenciones de ahora las hagamos un poco breves, así podemos escuchar a todas las invitadas y en todo caso después hacemos la conversación un poco más amplia. Alicia, habías levantado la mano. ¿O no? Capaz que no. Ah, sin querer. Bueno, entonces, si no hay ninguna intervención, la invitaríamos a Sandra a que continúe ella ahora y después Virginia, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el convite. Yo me quedé pensando con esto de que José me invita y me dice, los y las estudiantes leyeron un material tuyo, el de modelos. Ahora, ¿cuál, José? Porque el que se llama vinculación universidad-sociedad, modelos de... El de la compilación del Mario Barrientos, que ahí incluso hay un artículo muy bueno de la Silvia que también lo descubrí. Ese estaba muy, muy bueno, porque además lo bueno también que tiene, a veces para los estudiantes en este contexto, es que es corto y sustancioso. Entonces abre mucho. Claro. ¿Y han leído también el de la evolución histórico-crítica de la extensión? Sí. Bien. El nuevito, sí. El nuevito. Bueno. Y un artículo de María Inés Peralta también, discutiendo políticas, programas y demás. Bien, porque yo pensé que era uno más sintético, que es de 4 paginitas nomás, donde planteo solo los modelos, y en realidad ese
hay que leerlo un poco en continuidad con otros, porque justamente para ese curso que plantea Silvia, la asignatura Extensión Universitaria, que fue cuando vos también estabas en la gestión con María Inés, José. Sí. Bueno, para ese curso, entonces lo que hicimos fue tratar de armar un documento bibliográfico que tuviera como una secuencia didáctica, no solo de presentaciones, sino también de lectura. Entonces, ese material se termina de completar, en realidad, con otro artículo que se llama Los debates actuales en extensión universitaria, que ya no son tan actuales, ¿no? Es un documento que por ahí queda siempre abierto a modificaciones. Porque yo pensaba, digamos, en esto que por ahí les quería traer y que más puedo aportar a lo que ya leyeron, es que un poco en ese documento, que yo lo hago, es uno de mis capítulos de la especialización en gestión de la educación superior que hice en la Universidad de Santiago del Estero. Ese capítulo trata un poco de mostrar cómo a lo largo de este proceso que transitamos las universidades de institucionalización de la extensión, van apareciendo también como algunas características, algunos matices que nos permiten, a modo de análisis, presentarlos como modelos, digamos, ¿no? Que pueden ser modelos de extensión o características que cuando uno las reúne empiezan a formar un modo del hacer y del comprender tanto a la universidad como también a la relación de esta universidad con la sociedad. Eso, bueno, indudablemente no fue así desde los orígenes. Uno por ahí ubica como hito la reforma universitaria, sin embargo la reforma universitaria no habla de extensión, ese es un concepto que nuestra universidad lo incluye más adelante, pero sí habla de algún modo de la función social y del compromiso de la sociedad con la problemática de su época, digamos, en lo que hoy podríamos entender como extensión, ¿no? Nuestra universidad institucionaliza en el sentido de tener una oficina, una dependencia de extensión a fines casi de la década del 40, digamos, ¿no? Con lo que fueron las universidades peronistas. Sin embargo, fue recién en el periodo posterior cuando se incluyen la función de extensión en los estatutos de la universidad. Entonces, para nosotros, o para mí, digamos, para quienes trabajamos en esa lectura, ese fue el momento en que se puede decir que la extensión fue reconocida institucionalmente por la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, hay otras universidades que lo hicieron antes, como por ejemplo la Universidad de La Plata, que desde su fundación se pensó a sí misma como una universidad vinculada con la comunidad a partir de la extensión y desde sus orígenes estuvo en sus estatutos. Yo también pensaba hoy, digamos, cómo esos 3 artículos que hay sobre extensión universitaria, que son del 48, cómo nunca se modificaron, digamos, ¿no? O sea que hoy por hoy en nuestra Carta Magna sigue estando definida la extensión exactamente igual, del mismo modo en que se la definió cuando se institucionalizó. Y sin embargo, ha corrido tanta agua bajo este puente, tanta historia y tantos modos de pensar la extensión, y vamos reactualizándonos y vamos poniendo en tensión los modos en que nos vinculamos con los territorios, que bien nos mereceríamos producir una modificación de esos estatutos.
yo pensé en un momento que los 400 años de la universidad van a ser un momento oportuno para discutir esto, pero bueno, quedó ahí. Pero igual hay un montón de jóvenes acá que pueden tomar la posta, digamos, en esa misión, digamos, ¿no? De ponernos a revisar nuestro estatuto. Con esto, en esos artículos, digamos, lo más importante, me parece a mí, y por lo que entiendo que ustedes tratan de rescatar, de estos modelos, que ahí yo planteo 4, un modelo tradicional o de divulgación, que fue, bueno, justamente el modelo que aparece en nuestra universidad, desde más o menos desde fines del siglo XVIII, desde fines del siglo XIX, cuando comienza a hablarse de extensión, no solamente en nuestra universidad, sino también en algunas universidades del país, como esta que les mencionaba. Pero fue un modelo en donde se pensó a la universidad como en un peldaño superior al de la sociedad, una universidad en la que era la poseedora del saber, ¿no? Y un otro externo que era el destinatario de las acciones de la universidad, pero fundamentalmente destinatario de los conocimientos que la universidad producía. Un conocimiento una universidad que no reconocía los saberes, digamos, por fuera de su propia institución, ¿no? Entonces, ahí es un vínculo, digamos, una relación unidireccional entre la universidad y la sociedad. Es de dador a receptor, y fundamentalmente tenía este carácter más paternalista, más de elevar la cultura de la población, de considerar al otro como al otro y a la otra, como que necesitaba ser civilizado, ¿no? Bueno, en definitiva, ese es una propuesta que sigue estando presente actualmente en muchas de las actividades que la universidad sigue realizando, digamos, ¿no? Hay unidades académicas que entienden que hacer cursos de extensión es hacer extensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un modelo que haya desaparecido completamente, sino que tiene absoluta vigencia. Después a mediados de la década del 60 y toda la corriente, digamos, de Paulo Freire, aparece ahí lo que yo en la propuesta hablo de modelo concientizador, digamos, que toma básicamente toda la propuesta freiriana y la crítica que Freire le hace al modelo anterior, digamos, en donde lo plantea como una educación bancaria, como un hacer que invade la cultura, la cultura de las comunidades con las que articula la extensión, y esto claramente, si ustedes lo pueden leer en un libro de Paulo Freire que se llama Extensión o Comunicación, se encuentra incluso en internet, ahí claramente él plantea esto de la invasión cultural y esto de tomar a los sujetos como objeto, digamos, destinatarios de nuestras prácticas extensionistas, ¿no? Entonces, como una crítica al modelo anterior. Ese modelo, bueno, obviamente se vio interrumpido por todo lo que fue la dictadura, por lo tanto no llegó a ser un modelo hegemónico, pero sí es interesante cómo hoy se vuelve a retomar, y sobre todo de lo que es la extensión crítica. Tengo entendido que también han leído un material de R. Guerrena,
Nieto y Tomasino, ¿es ese el que leyeron? Sí, ese, Sandra. Claro, que entonces, bueno, en ese material ustedes podrán ver que hay una resignificación de toda esta propuesta, ¿no? Que entraría justamente dentro de lo que son las tensiones y las disputas de sentido que se vienen desarrollando también para pensar la extensión universitaria, ¿no? Después, en la década del 70, claramente hay un modelo que podemos denominar economicista o empresarial, en donde justamente por la incidencia de la Organización Mundial de Comercio y el lugar que empezó a tener la universidad, digamos, en la producción de tecnologías, ¿no? y de desarrollos tecnológicos, y por la quita, digamos, la reducción de los presupuestos en educación, la educación comienza a ser una mercancía, y entonces la extensión empezó a pensarse como todo aquello que la universidad podía vender, ¿no? Recuerdo en esta época todas las discusiones y debates, porque yo estuve también en ese tema, que coincide más o menos con en la fecha del foro de extensión que hacía mención también Silvia hace un rato, que ese foro paralelo, digamos, a la gestión de ese momento. También ahí estaba todo el sistema de pasantías, ¿no? En donde los estudiantes era administrado por las secretarías de extensión de cada una de las unidades académicas, y fue un momento en el que también los estudiantes trabajaban de cualquier cosa, digamos, para mantenerse, obviamente, pero se pensaba como que las pasantías eran también, que entraban dentro de los servicios de la extensión universitaria, ¿no? Como un trabajo en negro, ¿no? Y también eso lo habilitó la universidad en su momento, y no hay que olvidarse de eso. Bueno, también en eso que están presentes hoy por hoy en muchas unidades académicas, sigue estando presente lo que en ese momento fue la venta de servicios, ¿no? Y bueno, hay unidades académicas que obviamente la extensión es eso, aún hoy. Nada es homogéneo y nada es generalizado. Aún dentro de las unidades académicas que sostienen estos modos de ver, también hay grupos emergentes, digamos, que disputan en el sentido, ¿no? No es que sean cuerpos de gestión homogéneos, ¿no? Y finalmente hay un último momento que ya es más actual, que por ahí coincide con la primera década de este siglo, pero también a fines del siglo pasado, que tiene que ver con todo lo que comienza a disputarse en las reuniones, en las conferencias latinoamericanas y caribeñas sobre educación superior, y que tienen que ver justamente con la función social de las universidades públicas, ¿no? Entonces, ellos comienzan a definir a la educación superior como una función sustantiva, a la extensión dentro de la educación superior como una función sustantiva, pero también a la educación superior como un bien público, un derecho humano y un deber de los estados. Entonces, toda esa línea de pensamiento que la podemos encontrar a partir del 2007 más o menos en adelante en las conferencias de rectores de las universidades latinoamericanas, también lo vamos a encontrar en el pensamiento o en las propuestas que nos hace la Red de Extensión Universitaria Nacional.
yo no sé si ustedes saben, está la red, la REXUNI, es la Red de Extensión Universitaria de Universidades Nacionales. En ella participan todos los secretarios de extensión de las universidades nacionales públicas, ¿no? Y allí ellos, tomando estos pronunciamientos de las conferencias de rectores de las CRES, ellos elaboran un plan estratégico 2012-2013 y logran hacer una definición de extensión que para mí es bastante interesante, digamos, porque retoma cuestiones que tienen que ver con el modelo concientizador, pero ubican a las universidades como un actor clave para el desarrollo de los pueblos de la región, como el desarrollo de los países de la región, y ven a la universidad como un actor estratégico a través de la extensión para poder acompañar estas salidas a los procesos de colonización, ¿no? de impacto del neoliberalismo, para salir de la pobreza, ¿no? Y entonces también ahí definen quiénes son los actores a los que iría destinada esta función sustantiva de la educación superior, y justamente plantean que son los sectores más vulnerados, ¿no? Bueno, pero como les decía, esos trabajos, esos escritos míos debieran ser hoy completados con toda la línea del pensamiento de la extensión crítica, y que tienen que ver con los debates actuales que justamente hablan desde un abordaje antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial, ¿no? Que son como las nuevas miradas y los nuevos ejes que van apareciendo ahí. Y en esto que también planteaba Silvia, también la extensión crítica introduce lo que tiene que ver con la integralidad de funciones, que para mí hay una diferencia en lo que es la curricularización de la extensión, ¿no? Y otro eje importante que también se está poniendo en discusión hoy, y es justamente la feminización de la extensión universitaria, ¿no? Como poder visibilizar eso que acontece. Hay algunas universidades que ya han hecho algunas investigaciones en ese sentido, como la Universidad de La Pampa, que me parece muy, muy importante poder mirar también en ese proceso. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Ya estamos, ¿no? Sí, en el tiempo estaríamos, pero además hay un condicionante. Silvia se está por ir en unos minutitos. Sí. Entonces, antes que se vaya Silvia, no sé si alguien quiere hacer alguna referencia al aporte de Silvia, y después seguimos con el resto, porque Silvia se va, entonces ya no vamos a tener oportunidad. Por ahora, por lo menos. Sí. Bueno, yo tengo un comentario. Buenas a todos. Silvia, no sé si se acordará, en 2015 yo cursé en una práctica sociocomunitaria en Vagón, jardín maternal, ahora unos años, tenía el pelo cortito todavía. Yo soy de Filo, fui como medio ahí sí. Sí, tenías el pelo corto. Tenía el pelo corto, estaba afeitadito, sí. Sí. No había empezado la cuarentena, nada, faltaban años. No imaginábamos lo que iba a pasar. Me acuerdo muy bien, sí. Bueno, esa experiencia para mí, que venía de Filo, digamos, un poco asfixiado por los libros y demás, me cambió bastante, digamos, mi modo de entender la universidad, de entenderme a mí mismo como persona que habita el espacio de la universidad. Quería preguntarte, digamos, en el textito que leímos de vos, en la página 8, el párrafo 3, nada, tan exacto así no, pero digamos, en un momento vos hablas de poner en tensión ciertos andamiajes conceptuales
que son propios de la lógica académica, pero que también se hacen cuerpo en uno mismo, en uno mismo. Por ejemplo, quería, si puedes contar una o otra cosa, digamos. ¿Qué recuerdo lindo del vagón, por ejemplo, que es el espacio en el territorio en el que vos trabajaste junto con Marina y demás? ¿En qué momento recordás con agrado de decir, bueno, acá hubo una práctica de extensión genuina, me pasó algo lindo y logramos derribar un andamiaje conceptual académico que invisibilizaba ciertas cosas? Una escena, digamos, ¿sí? Que recuerdes, como para ponerle un poco de película, digamos, a lo que leemos. Ajá. O si no, otra pregunta podría ser, ¿qué momento recordás de decir, pucha, acá me tira pata, esto tendría que cambiarlo, esto no va porque estoy bloqueando o no viendo una potencialidad de otra persona, etcétera? Cualquiera de las dos cosas que se te ocurra. Se lo podría preguntar también a Sandra, a Virginia después, pero justo aprovecho de que te vayas vos. Ah, bueno. Bueno, qué gusto, Juan Cruz. Yo, ahora me acuerdo perfectamente del año en el que estuviste y también con las idas allá a Villa Cornul. Recordar las vueltas de las lluvias, que andábamos en el barro. Bueno, sí, realmente esa experiencia que fue, para que se ubiquen un poco todos con la organización comunitaria El Vagón, estuvimos 3 años trabajando y el año que estuviste, Juan Cruz, fue el año que hicimos el libro. Eso es lo que no me acuerdo bien. Sí, habíamos hecho las unos conversaciones con cuadernillos. ellas. Sí, que estaba Ana Álvarez, había una chica de España, sí, Ah, creo que había sido ese día, ese año. sí, sí. A ver, a mí hubo cosas que me movieron supuestos, ¿no? Me acuerdo bien cuando ahí nosotros recuperamos la experiencia de la organización comunitaria, la experiencia educativa de la organización, y lo hicimos con un dispositivo de diálogo que hacían los estudiantes con las compañeras, ¿no? Con las mujeres del vagón. A mí una cosa que me sorprendió en cuanto a supuestos era el grado como dos cosas, una me sorprendió y otra me movilizó mucho, ¿no? Me sorprendió el grado de apropiación de los lenguajes instituidos por parte de ellas mismas, ¿no? No sé si te acordás, Juan Cruz, cuando ellas hablaban de los contenidos, del jardín, de cómo organizaban, ¿no? Toda una suerte de currículum, ¿no? Me sorprendió porque yo esperaba encontrar otro lenguaje, otros modos de hacer esa realidad, ¿no? Pero también, digamos, ahí fue un supuesto al revés, digamos, el que me desbarajustó eso, porque yo presuponía que había un grado como muy fuerte de construcción de un lenguaje propio en la organización, para mirar lo educativo y demás, y lo que había era una fuerte incorporación de los lenguajes instituidos en educación, ¿no? Y el trabajo que me pareció súper interesante fue el de desarmar en los diálogos, ¿no? De desarmar ese lenguaje que ellas usaban para nombrar prácticas de ellas que eran profundamente mucho más instituyentes en territorio de lo que podía leerse en los términos que utilizaban, ¿no? Entonces, cuando pudimos encontrarnos con el sentido que estaba ahí bullente detrás de los términos instituidos con que ellos nombraban sus propias prácticas educativas, ahí se abrió todo un cauce para recuperar la experiencia, ¿no? Y eso fue muy, muy interesante cuando, después de todo el proceso de armar el libro, lo presentamos y ellas estuvieron allí contando el proceso, contando cómo lo habían visto, contando. Entonces yo ahí sentí
que habíamos podido como desarmar ciertos códigos que apresaban la construcción sustantiva que ellas hacían en territorio, con lenguaje más nuestro que de ellas, y en ese diálogo había podido surgir un saber co-construido, pero mucho más propio de ellas y para nosotros como mucho más lleno de vitalidad, ¿no? Eso para mí, ¿por qué lo traje? Porque me parece muy importante pensar que nosotros muchas veces suponemos al actor territorial, al actor popular, como con un grado de problematización de sus propios procesos que muchas veces no ha transitado en esos términos y que nuestras intervenciones pueden ser muy fructíferas en construir esa perspectiva propia del actor y el saber, codificar un saber que está codificando en lenguajes que no logran nombrar la riqueza de sus propias construcciones, ¿no? ¿Por qué? Porque son lenguajes que nosotros mismos hemos llevado a sus territorios, ¿no? A mí eso me pareció súper interesante. Y el fluir de los diálogos y del modo en que ellas empezaron a codificar en otros términos su propia experiencia, me parece que fue muy interesante y que fue fruto de un encuentro en el que los primeros sorprendidos fuimos nosotros, ¿no? No sé si te sirve en algo esa lectura. Y bueno, y como emocionante, ni hablar de cuando nos despedimos y pudimos, ellas sobre todo nos dijeron, y nos dijeron después con el libro y todo esto, que nuestra mirada, distinta a la de ellas, les había permitido reconocerse en un montón de cosas y de construcciones que en la cotidianeidad de su hacer nunca se habían detenido a mirar con alguien más, ¿no? Y que en eso las preguntas de los estudiantes, con su curiosidad, con su esto que decían ella, y no paraban de preguntar, no paraban de preguntar. Bueno, eso justamente ellas lo valoraron con muchísima emoción porque les había desatado también el pensarse y el pensar la riqueza de lo que estaban trabajando, ¿no? Decían, esto hacemos nosotras, ¿no? Bueno, eso fue como muy lindo y muy emocionante. Y, bueno, y de las anécdotas de los resbalones en el barro ni hablemos, ¿no? Muchas gracias. Sí. Gracias, sí, muy lindo. Gracias, Juan Cruz, por la pregunta. Sabemos que estás urgida por pasar a otro meet, a otra reunión. Lamentablemente, porque me gusta mucho más Voy a ver cómo anda aquel y capaz que vuelvo a Bueno, está abierto, así que si la comisión del superior... Quería una cosita, solamente saludarte, Silvia, que hace un montón que no nos vemos, y bueno, acostumbradas a vernos tan seguido durante tanto tiempo. Te extraño, Silvita querida, y te quiero. Así que bueno, nada, saludarte. Por eso voy a ver si me escapo del superior y te escucho a vos. Bueno, acá esperamos, acá seguimos. Aquí estaremos. Ojalá puedas volver. Pronto y saliendo, entre nosotros pongo la carita en el superior y me vengo con Bueno. No lo voy a hacer por una cuestión de deber de conciliario. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias, Silvia, gracias. Ahora sí, volvemos a... Gracias, Sandra, por la interrupción. No sé si querías terminar de decir algo más o podemos hacer algún tipo de comentario o pregunta sobre lo que venías compartiendo. No, me quedó una sola cosita que quería comentar, en realidad no más, que tiene que ver con esto que planteaba Silvia. Ella en un momento dice, el otro que viene a la universidad para construir universidad o construir extensión, ¿no? Recientemente se han modificado los reglamentos y vos
Vicky, creo que también estuviste en eso, de los programas, de los subsidios a proyectos de extensión. Bueno, yo me puse súper contenta, ¿no? Cuando vi que las comisiones evaluadoras estaban constituidas por representantes de la comunidad, ¿no? Digo, bueno, qué piola, las comisiones evaluadoras, también hay alguien de la comunidad. Sin embargo, siempre nos quedamos a mitad de camino. El reglamento dice que estas personas, representantes, pueden tener voz, pero no tienen voto, o sea que a la hora de evaluar nuestros proyectos universitarios, solo los pueden hacer los evaluadores, ¿no? O sea que seguimos como quedándonos ahí a mitad de camino, o no animándonos, o no legitimando la participación de lesotres justamente también en estas instancias evaluativas, ¿no? Del mismo modo en que tengo dudas de la función del Consejo Social Consultivo que tiene la universidad como un espacio en el que, bueno, podrían entrar también las voces a demandarnos a los universitarios que generemos tal o cual vinculación o que nos ocupemos de tal o cual cosa. Sé que algunos consejos consultivos están funcionando bien, como el de sociales, por ejemplo, sé que hay, pero el de la universidad en su conjunto, bueno, no lo sé, digamos, a lo mejor ustedes saben qué hacen. Bueno, no sé, eso. Gracias, Sandra. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo sobre lo que planteó Sandra? Si no, damos continuidad con Virginia, después conversamos todos juntos. Me parece que lo que estuvo interesante de Sandra, además de refrescarnos ese recorrido que ya habíamos hecho, cómo lo fue vinculando con algunas cuestiones y problemáticas que, bueno, que están hoy en discusión, ¿no? En lo que tiene que ver con políticas universitarias referidas a la extensión. Entonces eso me parece bien interesante, ¿no? Para pensarnos hoy en la universidad. Vir, ¿te escuchamos? Dale, dale. Bueno, gracias César, Caro, José por la invitación. Gracias Sandra. También me vino requete bien refrescar todos esos recorridos que tantas veces charlamos, conversamos, leemos. Así que la verdad que bueno, un placer estar acá y poder charlar de estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Y me quedé pensando en varias cosas que dijiste, Sandra, que las anoté acá para no olvidarme, porque en todo el recorrido que vos haces, me vino todo el tiempo a la cabeza una entrevista que me tocó hacer, ¿te acordás, José María, a Marta Phil para uno de las EMAG? No me acuerdo Sí. qué número era, que era un dossier, creo que me tocó a mí hacer una entrevista a Marta. Y Marta lo que hacía era como recorrer cuáles eran las temáticas que el Departamento de Extensión o la Secretaría de Extensión, de acuerdo a cómo se llamaba en determinadas épocas, ¿cuáles eran las temáticas que convocaban a la Secretaría de Extensión de la UNC, de la Universidad Nacional de Córdoba, a lo largo de un periodo temporal que iba, creo, del 55 a la democracia, ¿no? Sí, creo que por ahí. La cuestión es que, digamos, sin contar toda esa entrevista, pero que me vino ahora a la cabeza con lo que nos compartía Sandra, es muy significativo ver cómo la extensión siempre fue como un balcón de la universidad, ¿no? En el cual se mostraba o se ponía en evidencia hacia la sociedad cierta cuestión vinculada con horizontes y con contornos políticos, ¿no? No solamente de la universidad, sino de ese entramado social que hace a los gobiernos de la universidad, ¿no? El gobierno de la universidad nunca es un gobierno totalmente autónomo o separado o aislado o diferente a las fuerzas vivas y políticas que participan en las disputas políticas de otras instancias, tanto sociales como electorales, ¿no? Entonces, y recuerdo en particular un congreso de extensión que Marta me comentaba, que fue en 1979, plena dictadura cívico-militar, donde se conmemoraban los 100 años de la conquista del desierto,
tomando una fecha, que obviamente siempre las fechas son arbitrarias, de estas efemérides, de 1879. Entonces ahí, bueno, y lo que nos llamaba la atención con Marta cuando conversábamos en esa entrevista, es que de ninguna manera la dictadura, por saber todo lo que hizo la dictadura en términos de política académica y política educativa, de ninguna manera dejó la extensión fuera de la órbita de su incidencia, ¿no? Al contrario, la extensión fue el lugar donde muchas veces podían hacer lo que en otros ámbitos de la universidad era más complejo. Sí, sin hablar, obviamente, que se echaron docentes, se persiguieron, se armaron listas negras, se quemaron libros, pero había ciertos límites también en algunas cosas. Y la extensión en el lugar donde estos afanes políticos, concientizadores, como decía Sandra hace un rato, encontraban un lugar donde alojarse, ¿no? Y donde reproducirse, porque de hecho estos congresos, recuerdo el de la conquista del desierto y después otro más que era espantoso era sobre filosofía argentina, pero no recuerdo bien ahora, donde estaban, bueno, algunos nombres bastante nefastos en nuestra historia universitaria, como Caturelli, a cargo de esos congresos. Eran los lugares que les permitían también a estas gestiones de la universidad promoverse hacia el ámbito nacional, ¿no? La Universidad Nacional de Córdoba siempre tuvo un lugar muy central en este escenario que contaba Sandra, respecto a todas las universidades nacionales, ¿no? No tenemos más de 400 años al vicio, sino que lo que hace la extensión de la Universidad Nacional de Córdoba no es algo que queda solamente en los contornos provinciales, sino que al contrario, son irradiados hacia la nación y hacia Latinoamérica. Entonces eso me quedó como ahí, como interesante para poder pensar. Y también como lo último que decías, y ya pasó lo que yo iba a decir, pero porque quería como hacer estas apostillas antes, el lugar de la universidad en los procesos sociales, ¿no? El lugar de la universidad, porque esto que estaba contando de la efeméride de la conquista del desierto, digamos, está hablando de eso también, el lugar de la universidad en los procesos sociales contemporáneos que les toca convivir, ¿no? Entonces nosotros tenemos la universidad y todas las dependencias que de ella dependen, ¿no? Porque la universidad, como bien decía Sandra y también Silvia, no son lugares monolíticos ni homogéneos, sino por el contrario, son lugares que expresan disputas permanentemente por el sentido de todo, ¿no? Por el sentido de lo político, por el sentido del conocimiento, por el sentido de lo social y por el sentido del ser universitario. Entonces, digo, no es casualidad que nosotros miremos hoy y estemos desde la Facultad de Filosofía y Humanidades haciendo esfuerzos institucionales para pensar, por ejemplo, las democracias en nuestra región, y en concreto hoy con Bolivia, cuando las universidades de Bolivia fueron parte intrínseca del golpe de Estado que se dio en el 2019. Entonces, el rol de las universidades en los procesos latinoamericanos, en estos contextos, adquieren mucha más relevancia, ¿no? También. Cuando tenemos, como decía Silvia hace un rato, la derecha agazapada, y a veces no tan agazapada, sino ya desarrollándose libremente, la universidad, cuando no acompaña esas derechas, se transforma en el dique de contención para eso, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí es ahí es un punto que es importante pensar cómo ayudamos a fortalecerlo y a fortalecernos, ¿no? Porque no siempre nos pensamos a nosotros mismos desde los mismos lugares. Bueno, eso como postillas para decir, porque me parecieron me vinieron como que me estuvieron dando vuelta en la cabeza cuando las escuchaba. Bueno, cuando recibí acá la invitación, voy a tratar de ser breve porque me parece que es lindo que circule la palabra y que podamos conversar. Una de las cosas que me resonó a mí en la cabeza cuando José me hace esta invitación fue una charla que tuvimos mayo, junio, cuando estábamos recién empezando a entender qué era esto de la pandemia, y estábamos en una reunión de extensión con nuestro equipo de compañeros y compañeras que participan de las secretarías de diferentes funciones y roles, y bueno, y estábamos comentando en qué estaban las organizaciones sociales, barriales, los territorios con los cuales teníamos vínculo, y en qué estaban respecto a la pandemia, cómo la estaba afectando, en qué podíamos nosotros dar una mano, en qué no, bueno, qué resortes podíamos empezar a ver.
Y en un momento resonó una pregunta que nos quedó nosotros dando vuelta, con José lo charlamos mucho y con César también. Sonó una pregunta de alguien que dijo, pero nosotros como facultad, ¿deberíamos transformarnos en el Ministerio de Desarrollo Social? Y esa pregunta quedó ahí, ¿no? Como flotando. Obviamente no tuvo una respuesta en ese momento, pero sí nos resonó a quienes somos parte hoy de la gestión de la facultad. Y resonó todo el año y sigue resonando ahora, ¿no? Porque me quedó mucho esto que decía Silvia de la necesidad y la invitación a reinventarse, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me salió, y eso lo charlaba mucho con José, lo primero que me salió en esa pregunta que quedó flotando y que un poco nos interpeló desde muchos lugares, es si en un clima de pandemia mundial, donde están en crisis todos los paradigmas y los supuestos, donde nosotros solíamos asentar nuestros haceres y pensares, si en ese contexto nosotros como facultad no podemos ser por un tiempo o algo parecido al Ministerio de Desarrollo Social, yo sentía que no estábamos dando respuestas a lo que un poco se esperaba de nosotros, ¿no? Y entonces ahí empezamos como toda una discusión sobre cuáles son las fronteras de las instituciones y cuáles son y cómo se construyen esos contornos institucionales, ¿no? Y qué significa ser una facultad o ser un Ministerio de Desarrollo Social, ¿en qué nos diferenciamos, ¿no? Y bueno, nos diferenciamos sin duda en muchas cosas, pero también hay muchas cosas en las cuales no nos diferenciamos. A ver, esto de en qué nos diferenciamos, en qué no, son todas construcciones, ¿no? Perfectamente uno podría decir, no, yo pienso que, digamos, son construcciones. Pero entonces, digamos, para pensar esto de las fronteras institucionales y de pensar qué se espera de nosotros y qué deberíamos hacer nosotros en un contexto donde el sufrimiento humano es muy grande y donde lo invade todo, y ahí un lugar que a mí me ayuda a pensar y que es un lugar que aprendí mucho con Silvia, fue el lugar de los derechos humanos, ¿no? Es el lugar desde el cual a mí siempre cuando tengo alguna duda de por dónde va el rumbo de una respuesta o de una interpelación, el ubicarme en la construcción de los derechos humanos, pero no los derechos humanos como un decálogo que fue escrito en el año 1947, cristalizado en diferentes cartas, tratados y protocolos, sino los derechos humanos como los conocemos en la Argentina, es decir, los derechos humanos como parte intrínseca de la columna vertebral de nuestro país y como parte intrínseca de nuestros movimientos de lucha, de nuestra vida, nuestra historia, nuestras memorias compartidas, ¿no? Entonces, desde ahí es donde, y digo esto de los derechos humanos porque desde ahí es donde también podemos pensar entonces qué sentido tiene el conocimiento público y social, qué sentido tiene la universidad, qué sentido tienen los ministerios de desarrollo social, qué sentido tiene el Estado, ¿no? Entonces, desde ahí también pensar qué sentido tiene lo público en estos contextos y desde los lugares que nosotros nos tocan de ocupar y de habitar lo público, cómo desde ahí podemos pensarnos también parte de ese sufrimiento y de esa crisis de paradigma, que no es la sociedad y nosotros tenemos que ayudar a la sociedad, sino que nosotros somos parte de ese sufrimiento y de esa crisis de paradigmática y de certezas, ¿no? Entonces, a mí esa pregunta me enojó muchísimo en ese momento y en esa reunión, y José es testigo de los exabruptos que a veces uno tiene, pero en realidad creo que fue una pregunta, más allá de las intenciones de quien la formuló, a mí me parece muy interesante para poder también animarnos a desplazar un poco nuestros propios límites, ¿no? Y animarnos a correr un poco lo que imaginamos que deben ser las extensiones, por ejemplo. Y creo que también preguntas como esa o situaciones como la que nos toca vivir en este contexto, también son las situaciones que ayudaron o que motorizaron todos los cambios de modelos de los cuales Sandra estaba hablando hace un rato, digamos, y todos esos cambios de modelo son como
entre paulatinos y sincrónicos a la vez. Digamos, hoy en la Universidad Nacional de Córdoba conviven la venta de servicios, convive la mercantilización de la educación con la Facultad de Filosofía y Humanidades, que tiene un comité de solidaridad con los pueblos latinoamericanos y que está haciendo acciones sociales, políticas, humanitarias con el gobierno de Bolivia y con el grupo de exiliados de Bolivia y todo eso, digamos, todo eso convive en el mismo lugar, ¿no? No es que se desecha un paradigma y se incorpora otro, sino que permanentemente la extensión es un terreno de disputa y de disputa política, sobre todo, porque tiene que ver con los horizontes con los cuales pensamos el mundo y creemos que ese mundo debe ser, ¿no? Esto cuando yo decía que la universidad, que la extensión muchas veces era como el balcón donde se mostraban los geranios, digamos, de la universidad, si uno visita las páginas de la Secretaría de Extensión de las Facultades, por ejemplo, es una invitación que les hago, ahí ustedes pueden ver, o sea, a partir de las páginas de extensión, uno puede como imaginar un poco diferentes políticas académicas, políticas de investigación, hasta posiciones políticas más generales que no tienen que ver solamente con la academia de cada una de las facultades, y eso lo podemos trasladar también a la universidad. Que hoy la universidad ocupe, que hoy en la página de la universidad hay un lugar muy privilegiado a todo lo que son los cursos TEDx o charlas TEDx, no me acuerdo bien cómo es la sigla, que son charlas virtuales y campus virtuales y casi todas son actividades que son gratuitas para cursar, pero que después si uno quiere un certificado tiene que pagar en dólares y hay planes de cuotas y se aceptan tarjetas de crédito. Digamos, eso da como toda una imagen de dónde están estos horizontes, estos contornos, ¿no? Me fui un poco de las ramas, perdón. Entonces, decía, la extensión me parece que es una excelente oportunidad para que, no para pensar la extensión, sino para pensar la universidad y para pensar el mundo político, ¿no? Y para pensar en qué lugar queremos vivir. Entonces, a mí eso me parece como muy desafiante y me gustó escuchar un compañero que decía de las huertas agroecológicas, las huertas urbanas, porque me encantó que dijeras eso en una clase de una carrera de la Facultad de Filosofía y Humanidades y no de Agronomía. Porque también recuerdo una discusión que hubo en el Consejo Superior, no sé si se acuerdan, cuando Monsanto estaba en Malvinas Argentinas, y nosotros como facultad fuimos parte, tuvimos como un cierto protagonismo acompañando a los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas en contra de la instalación de la planta de Monsanto, y quienes defendían la planta de Monsanto, el actual secretario de Gestión de Administración de la Universidad y decano de la Facultad de Agronomía, Conrero, dijo, pero ¿qué hace gente de Filosofía y Humanidades opinando de Monsanto cuando es una cuestión de los médicos, o de los agrónomos en todo caso? Y nosotros un poco nos reíamos, porque esas fronteras disciplinares, digamos, no es algo que nos aprecien demasiado. Pero también tiene que ver esto que decía, y que por eso me gustó escuchar lo de las huertas urbanas. Si hay algo que nosotros, por lo menos de la Facultad de Filosofía, y cuando nos ha tocado compartir espacios en el rectorado con Sandra, con Silvia, con María Inés, con José, es que justamente el modo de pensar la extensión, que piensa una realidad indisciplinada, porque no se presenta en disciplinas la realidad, sino que se presenta siempre mezclado todo con todo, siempre pensamos, entonces, cualquier política de extensión que necesariamente tenía que ser, no solamente en la clave de diálogo de saberes, de pensar en co-construir conocimientos, sino también en pensar de poner en tensión la manera y las arquitecturas de construir esos conocimientos, ¿no? Entonces, de ninguna manera podríamos pensar una extensión que no sea transdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, todos los prefijos que podamos imaginar, ¿no? Entonces, bienvenida a las huertas orgánicas a la Facultad de Filosofía y bienvenida a la Facultad de Filosofía que esté opinando si se tiene que instalar una planta de Monsanto o no en Malvinas, Argentina.
Bueno, nada, quiero cortar acá me parece, para charlar un poco y nada, agradecer la invitación y disculpen si he sido un poco desordenada, lo que pasa es que, bueno, nada, escuchando las compañeras que me precedieron me dieron ganas de decir algunas otras cosas. Muchas gracias, Virginia. No, me parece, escuchándote, que hay como bastante diálogo, ¿no? con lo que empezó planteando Silvia, Sandra después, y ahora escuchándote a vos. Bueno, entonces abrimos el foro, el micrófono, para que pueden ser comentarios, preguntas a las invitadas, reflexiones que les hayan surgido. Ahí ya hay una primera mano levantada. Marcial, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que estoy encantado de escucharles. Son todas reflexiones que yo vengo con mi propia historia en mi cabeza y poder compartir, digamos, esas discusiones y ya tan afinadas, digamos, encontrarme con cuáles son las últimas elaboraciones intelectuales, digamos, de la problemática. La verdad que me encanta, digamos, es donde tengo que estar. Y bueno, agradecerles profundamente. Y bueno, una pregunta concreta, digamos, que de alguna manera tiene que ver con todo lo que han comentado. A ver cómo puedo sintetizarlo. En este marco actual de la pandemia, pero de la pandemia como una expresión de la crisis civilizatoria, seguro. A mí se me ocurre como universitario qué es lo que hay que hacer, o cuál sería el rol, cuál es mi camino. Hay que construir en los espacios que tiendan a una transición hacia la agroecología. Esa es una de las dimensiones, digamos. Obviamente que la lucha anticapitalista es mucho más grande. Pero acuciante como es el problema del hambre, yo he conversado con compañeros de organizaciones territoriales para ponerme al tanto de cuáles son las huertas urbanas actuales. Y qué es lo que están produciendo o por qué no están produciendo, digamos, toda la problemática que es muy compleja y varía de barrio a barrio. En ese sentido, quería consultarles si ya hay algún proyecto de extensión que de alguna manera esté trabajando la problemática y cuál era mi idea. En este sentido del diálogo de saberes y de la coinvestigación de alguna manera. Y que no sea la universidad que baja a los territorios, sino de la comunicación. Yo diría que casi un poquito que en realidad quienes tienen que enseñarnos en este momento esta transición al buen vivir, que le podemos decir, son justamente los integrantes de las organizaciones del movimiento campesino y organizaciones territoriales que ya vienen trabajando o que tienen en realidad un conocimiento ancestral del cuidado de la tierra. Entonces, ¿cuál sería la formulación más concreta que puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde la extensión? Invitar, digamos, y financiar, en definitiva, cursos de formación o recursos para que los integrantes de las organizaciones campesinas puedan generar material didáctico y participar en esta transición bueno, para evitar el colapso, digamos, en el que se ve, digamos. Bueno, de alguna manera esa sería la idea. No que la universidad sí tenemos que aprender y podemos aportar recursos, y más que nada en recursos de la difusión y de la tecnología, de la transmisión de la información, pero la sabiduría me parece que tenemos mucho para aprender, y bueno, tiene que ver con esto mismo de la disputa de la Facultad de Agronomía, digamos. Y cómo, bueno, dicen, a mí mucha gente me ha dicho, ¿y por qué no estudiaste agronomía si te gusta? Y justamente porque es la disputa política, digamos. Quizás si hubiese estudiado agronomía y estaba distraído, terminaba pensando como un productor, digamos, para la agroindustria globalizada, digamos. Entonces, bueno, desde la historia, digamos, desde muchos lugares, bueno,
esto, concretamente. ¿Qué se puede hacer? Si se está haciendo algo, y qué se puede hacer si no, desde la extensión, para articular con las organizaciones del campesinado para generar material didáctico para las huertas urbanas. Ese sería. Bueno, ahí Silvia se tuvo que retirar finalmente, así que si tenía algo para comentar no va a poder. No sé si alguna de los invitados quiere comentar algo. Yo puedo Yo te iba decir a decir algo. que dijera, bueno, ya sabes lo que te iba a decir que contaras, César. Claro. A ver, desde la facultad, desde nuestra facultad de Filosofía y Humanidades, la vinculación con el movimiento campesino, bueno, es histórica y hay como múltiples vinculaciones, ¿no? Hay vinculaciones que tienen que ver con la extensión, hay vinculaciones que tienen que ver con la investigación y también con la docencia, digámoslo, ¿no? Porque hemos ido lentamente, porque sabemos que la docencia quizás es uno de los lugares así donde más restringida está para lesotres, les extrauniversitarios, digamos, con más celo se mira eso muchas veces, ¿no? Hemos ido incorporando lentamente la participación de distintos actores y actoras del movimiento campesino al dictado de contenidos, a los debates dentro de las cátedras, de los seminarios y demás. En este mismo seminario, en años anteriores, también han participado algunos compañeros. En el caso de la extensión, bueno, hay muchas experiencias de estudiantes que han sido becades, ¿no? Durante varios años, inclusive algunos para trabajos específicos con el movimiento, atendiendo a situaciones y demandas específicas del movimiento, ¿no? Hay estudiantes de geografía, hay estudiantes de ciencias de la educación, de antropomismo también, hasta donde tengo recuerdo, de filosofía también, y de hecho no hace muy poco, lo cuento como una anécdota de lo que son estos procesos. El año pasado tuve la oportunidad de ser tribunal evaluador de una tesis doctoral de NESEA sobre la experiencia de la escuela campesina, ¿no? Que la hizo una egresada de filosofía, no de ciencias de la educación. Digo, para que veamos también estas posibilidades de cruces, ¿no? Dirigida por Elisa Crenolina, digamos, una docente investigadora de nuestra casa, que del movimiento campesino tiene un montón de años de trabajo conjuntamente. Y, por ejemplo, también estamos en este momento, desde el programa de Derechos Humanos, ¿sí? Estamos justamente trabajando en unas publicaciones, junto con algunos compañeros del movimiento campesino, no específicamente en el tema de agroecología, pero sí relacionadas con aspectos que tienen que ver con el movimiento obrero y los movimientos populares en la Argentina, y también otras que apuntan directamente. Puedo mostrártela en este momento porque justo estoy con eso. No, acabo de... ¿Vas a vender los libritos? No, porque están emborrados, estamos trabajando. Pero lo que quiero decir es porque acabo de tener una reunión con ese tema, ¿no? Entonces, a ver, traigo como distintos ejemplos en los cuales podrían involucrarse como estudiantes, pero además, como dijo José María hace un rato, también está abierto, como dijo José María, la posibilidad de que ustedes presenten iniciativas, proyectos, que se presenten a las becas, que articulen con el movimiento, ¿sí? Y que generen en el diálogo justamente con el movimiento nuevos proyectos. Y bueno, con la ventaja de que ya hay un diálogo histórico, digamos, entonces los canales ya están acreditados, eso es bueno, digamos, no sé. Lo traigo como un comentario. Sí, yo quería una cosita, César, para complementar lo que vos decís, que es un poco más amplio, que supera un poco la pregunta, me parece, pero también como para contar un poco las trayectorias de la Secretaría de Extensión de la Facu nuestra. Digamos, hay 2 o 3 actores que uno puede decir que son, como decía César, como aliados históricos de la Facultad de Filosofía, tanto porque por una cuestión de sensibilidad y de acompañamiento en luchas, y también por compartir militancias, ¿no? Cuando yo hablaba de los derechos humanos en clave
categoría histórica y categoría de lucha social, también eso significa que la Facultad de Filosofía ha nutrido y se ha nutrido del movimiento campesino, ¿no? Entonces, también eso tiene que ver con las trayectorias vitales y las trayectorias militantes de quienes nutren estos espacios colectivos. Y que, bueno, la facultad, digamos, tiene algunos actores. Uno es el movimiento campesino de Córdoba, incluido en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina, Somos Tierra. Otro de los actores son los organismos de derechos humanos, que después, con el correr de los años, esos organismos, además de organismos, también, bueno, nucleados en la mesa de trabajo por los derechos humanos, espacios que la facultad integra también orgánicamente, digamos, institucionalmente. Y también esa de las organizaciones de derechos humanos se ha ido derramando a instituciones como los espacios de memoria, que en Córdoba hay 3 y con los cuales venimos trabajando como facultad desde hace muchos años, en algunos casos con trabajos muy sedimentados, ¿no? A mí me toca coordinar un proyecto que es el Jóvenes y Memoria y que es una coordinación, digamos, junto con el Espacio para la Memoria del Campo de la Ribera, para dar un ejemplo de eso. Y después también tenemos nuestros otros 2 amores en la Secretaría de Extensión, que son las comunidades indígenas, sobre todo a partir de la incorporación de José María en la Secretaría, que vino a revitalizar algunos vínculos que eran como más tenues, digamos, o muy de alguna cátedra o de otra cátedra, de un grupo de estudiantes. Bueno, con José y todo su equipo se pudo hacer de esto una política más institucional. Y por otra parte también algunos sindicatos, hay algunos sindicatos que también tienen alguna historia de combatividad y de lucha, digamos, que hemos compartido junto con la facultad, no solamente en nuestra época, sino la facultad pensada también, ¿no?, como pliegues temporales o con muchas temporalidades hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese es como un mapa quizá que puede también servir a la hora que ustedes vayan imaginando, bueno, todo esto, cómo me involucro, a dónde me acerco, con quiénes. Bueno, hay un mapa, me parece, como bastante amplio, ¿no? E interesante, porque en cada una de las cosas tenemos algo para aportar, y sobre todo en cada una de esas cosas tenemos mucho para aprender, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que está hecha también como una invitación en esa pregunta. No, yo solo para complementar esto, porque también estaría bueno, una vez Sandra conoce algunos proyectos, ya están más a nivel UNC, pero solamente comentarle a todos, ¿no? No solamente a Marcial. Ahora en este contexto estamos como muy abocados en trabajar con infancias y trabajar los espacios simbólicos, como les comentamos hace una clase o 2 atrás, en la Secretaría. No obstante, quedó ahí picando o latente una demanda, dado el contexto de avasallamiento permanente de los territorios indígenas en la provincia de Córdoba, en algunos casos hacer relevamientos territoriales. Digo esto porque eso también tiene una amplia vinculación o articulación con, en este caso, las huertas agroecológicas, como le llamemos, ¿no? Digo, ¿qué nociones de territorio se ponen en juego ahí por parte de los actores? ¿Cómo se piensan los territorios cuando uno los ocupa, dialoga con todo lo que ahí existe, incluso en esa dimensión espiritual que uno a veces quiere remarcar? ¿Y qué pasa cuando la tierra no les pertenece, ¿no? Entonces hay toda una problemática territorial que, bueno, ha quedado un poco ahora, ¿cómo es que se llama?, complicada en relación a poder avanzar en ese sentido, pero sí hay incluso demandas concretas de relevamiento. Este va a ser un tema que vamos a tomar acá en nuestra propuesta, en el eje 3, en la cual va a estar ahí, van a haber unos textos, entre ellos escritos por Carolina, y va a ser la socialización de la experiencia de este mapeo colectivo para pensar el territorio de otra manera, que está haciendo Lucas Paladino y equipo con la comunidad Tulián, digo, para poder interpelar a veces cómo estas prácticas así formalizadas, focalizadas, huertas sociocomunitarias o como le queramos llamar, también ponen en juego un montón de otras cosas que a veces quedan subsumidas bajo el título, pero que también está bueno discutir. ¿En dónde están produciendo? ¿De quién es la tierra? ¿Qué actores
cuáles son sus interlocutores, qué actores de alguna manera aparecen como adversarios en términos de ese colectivo para poder formalizar o no el proyecto. Bueno, varias aristas que las vamos a tocar. Pero no sé, Sandra, si a nivel UNC hay algunas. Mira, justamente estaba mirando porque en mis anotaciones acá, porque ayer tuvimos del curso de formación en extensión de la CEU, que damos con Miguel Genti, me parece que había alguien que trabajaba sobre la cuestión de huertas, pero no lo tengo anotado. A lo mejor se inscribió y no participó en la presentación de ayer. Pero déjenme que averigüe con María Luz, que es la que seguramente tiene respuesta, pero denme unos días porque ha fallecido el papá de María Luz, entonces no la voy a molestar, sí, tremendo, de COVID, internado, intubado, o sea, una situación así muy, muy, muy compleja y tristísima. Así que denme unos días y les... Es una luz esa chica, Sandra, mandale un beso enorme, sí, por sí, favor. Sí, sí, sí. Tanto le voy a preguntar de proyectos de beca como de subsidio de proyectos a extensión. Pero se me ocurría también, yo no sé si en este curso tienen pensado dar sobre cajas de herramientas, digamos, que uno por ahí puede tener a mano y empezar a desplegar para la realización de proyectos o formulación de proyectos, pero es muy interesante la técnica del mapeo, digamos, ¿no? Como para empezar a construir, Marcial, esos territorios que seguramente estarás necesitando o que has empezado a diagramar. Eso a lo mejor ya es una investigación en sí misma, pero está bueno si uno puede tener eso, seguro que va a dar lugar a algún trabajo de extensión y a generar vínculos con las distintas organizaciones, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, no sé si hay alguien más. No, dale, Cari. Alicia, no sé si Alicia está con la mano de antes, me parece, ¿no? De antes. Sí. Bueno, no, gracias Vicky, gracias Sandra. Ahí va una pregunta en realidad para las dos, desde los diferentes lugares en los que están ahora y en los que han estado. Y antes un brevísimo comentario de esto que está trayendo ahora Marcial. Seguramente, como saben, nuestra propuesta es como ir avanzando en algunas experiencias con invitades y también a partir de los textos. Y por ahí también es muy loco que uno, como decía Levi, que hay como interlocutores y sectores aliados históricamente a la Facultad de Filosofía. Y también es muy interesante mencionar que cuando uno entra al mundo de la extensión, encuentra experiencias de extensión con interlocutores y con destinatarios y con inéditos, que uno no pensaría que sería viable realizar una experiencia de co-construcción de conocimiento y diálogo de saberes. Y sin embargo, cuando uno empieza como a meterse en el mundo, por ejemplo, cuando algunos nos ha tocado ser evaluadores de becas de extensión y se encuentra inéditas propuestas sumamente ricas e interesantes también para problematizar. Ese comentario nomás, porque por ahí quedamos como pensando que la extensión es siempre como grupos vulnerables. Lo digo porque lo digo con honestidad brutal de ser alguien que también ha trabajado con José, con otro montón de gente, con Lucas Palladio, como decía recién, con grupos vulnerables, y en realidad hay la misma experiencia que Silvia traía y que Juan Cruz mencionaba, ¿no? Hay de todo para trabajar y asumir el desafío y el enriquecimiento tan grande que es hacer un proyecto de extensión, tanto individual como colectivo. Ese breve comentario. Y después preguntarles a las dos qué consideran ustedes que son porque hay una diversidad grande, ¿no? Mapeando la extensión en la UNC y en cualquier universidad pública, como decían ustedes, conviven esos diferentes enfoques y perspectivas respecto a los otros, a qué es la política, qué debería hacer la universidad en relación a la extensión.
cómo gestionar los recursos que están destinados a la extensión. Hay una diversidad también en relación a cómo entender el conocimiento, porque ahí, lástima que Silvia se fue, pero lo ponía ella muy bien en lo que contaba, este tema de la supuesta separación entre investigación y extensión, cuando en realidad también hay un modo de comprender el conocimiento y un modo de pensar epistemológicamente, ¿no? Entonces, si bien hay una diversidad, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos acuciantes en relación a la extensión? Digo, para poder también aprovechar la experiencia que tienen. Como decía José, Sandra está ahora pergeñando un diplomado que está destinado a docentes de escuelas medias, digamos. Eso tiene que ver un poco con el diagnóstico que hace Sandra. Vicky, no sé si vos en la experiencia que tenés del proyecto que mencionabas, percibís que, bueno, en esto que hablabas de que había surgido como gran pregunta, ¿no? De la universidad como ahí apoyando en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. ¿Qué dirían si tuvieran que decir, bueno, los desafíos a seguir son, sucintamente? Bueno, a mí se me ocurren varios, digamos, voy a contar así las cosas que más, y que por ahí también son en las que más estoy involucrada, y que tienen que ver con esto de la integralidad de funciones y la curricularización de la extensión en nuestra universidad, digamos. Y yo dije en su momento que para mí son dos cosas diferentes. Digamos, la integralidad de funciones tiene que ver con una perspectiva y un abordaje del acto educativo en donde los docentes debieran integrar investigación, docencia y extensión. No necesita de ningún papel que curricularice nada, ¿sí? Entiendo que es bastante complicado pensarlo como lo están proponiendo los uruguayos, en donde, bueno, las carreras están concebidas integralmente, digamos. Por ejemplo, todas las carreras, las materias de un cuatrimestre se articulan en territorio y trabajan en territorio, y desde ahí abordan tanto las clases, desde las disciplinas, como las investigaciones, mientras van trabajando en territorio. Eso en la escala de la Universidad Nacional de Córdoba me parece bastante complicado, o por lo menos uno lo podría tener en un horizonte, pero no me parece que eso pueda ser algo con lo que nuestra universidad pueda avanzar rápidamente, ¿no? Entonces, sí en lo que sería la curricularización, así como en todas las carreras hay metodología de la investigación, y seguramente investigaciones, no lo sé, digamos, pero estoy arriesgando en lo que digo, por ahí con un fuerte corte positivista, y a lo mejor también con metodologías más cualitativas, pero también estaría faltando investigación a acción participativa, que es lo que a la extensión le serviría como metodología de investigación. Y si uno ve en la CECIT, la investigación a acción participativa no es un modelo predominante, digamos, ¿no? Más bien los financiamientos se dan a otro tipo de investigaciones. Entonces, también ahí hay una disputa que es de la política de investigación, en donde me parece que la extensión debiera también empezar a tensionar, ¿no? Y con respecto a esta pregunta que vos hacías sobre la diplomatura esta para docentes de escuelas secundarias, bueno, el MONSE tiene curricularizada las prácticas sociocomunitarias, ¿no? Y nos resulta una experiencia muy interesante, pero también en la currícula de la provincia, los secundarios tienen una materia que se llama Educación para la Vida y el Trabajo, y todo lo que tiene que ver con ciudadanía y educación y participación, que tienen que realizar proyectos sociocomunitarios. Entonces, ahí observamos nosotros como una vacancia en lo que es la formación
de los docentes que están a cargo de estas prácticas sociocomunitarias en las escuelas medias de la provincia. Entonces nos parecía interesante hacer esta propuesta y compartir de algún modo la experiencia que está desarrollando el MONSE para llevarla también a las escuelas de la provincia. Esa es un poco la idea y el origen de esta diplomatura. Qué bueno, Sandra, todo eso que estás contando. Bueno, voy a tratar de hacer algo distinto entonces, lo que dijo Sandra, porque muchas de las cosas que yo venía como pensando, digo, ya me las ganó. Cantaste PRI. No, bueno, por ahí a lo mejor, yendo a algo un poco más general, porque creo que Sandra explicó como muy bien, digamos, algunos desafíos situados, ¿no? En torno a esto. También, retomando un poco el hilo de lo que veníamos conversando desde que se inició esta clase, me parece que una de las cosas como desafíos que después se puede ver cómo se instrumentaliza o cómo se vuelve procedimental, digamos, ¿no? Tiene que ver con intentar responder o ver qué recorridos tiene la respuesta a la pregunta de cómo se construye comunidad o qué es lo que construye comunidad, ¿no? Cómo encontramos lo común, qué es lo común. Y en esto de pensarnos en lo común, pensarnos como sujetos sociales, como sujetos políticos, donde ocupamos diferentes lugares y que sin duda tenemos como horizontes, ¿no? Que pueden tener que ver, a lo mejor uno los puede como sintetizar en poder cuestionar o repensar cuánto daño nos ha hecho el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado. Entonces, bueno, en esas grandes cosas, ¿no? Que son inmensas y que la vida no nos alcanzará para todo eso, pero sí desde el lugar que nos toca, chiquitito, uno creo que desde la universidad pública y desde la extensión podemos aportar a los recorridos de esas preguntas y de esas respuestas, ¿no? Y pensando sobre todo que esas preguntas y esas respuestas se hacen y se recorren, se transitan siempre con otros. Entonces, bueno, eso. No solo desde el balcón, diría. Exactamente. Claro, desde el llano. Gracias, Sí. Gracias Vicky, gracias Sandra. Muchas gracias a ambas. La verdad que todo lo que estamos conversando acá y las relaciones que se están estableciendo son de una riqueza que seguramente desbordan esta conversación en sí misma y nos va a servir mucho para lo que sigue para adelante. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo a las invitadas? Porque antes de que terminemos hay que refrescar algunas cuestiones prácticas del desarrollo del seminario, pero nos quedan unos minutos todavía. Vamos, anímense, alguna reflexión o algo que les llamó la atención, no necesariamente pregunta. Puede ser por el chat, si no se animan a abrir micrófono. Marcial, ¿vos volviste a levantar la mano? ¿O quedó de la otra vez? Sí, yo levanté la mano, pero no quiero Dale. la palabra. No, dale. Cortito. ¿La universidad tiene que confluir con desarrollo social? Sí, totalmente. Y en este contexto, puntualmente, digamos, de este momento histórico, como en lo inmediato, me parece a mí que es canalizar recursos tecnológicos y prácticos, herramientas, semillas, a la red de huertas urbanas. Primero relevarla, porque las propias organizaciones sociales con las que me contacté están en ese trabajo, pero es incipiente. Entonces, primero relevar los espacios de producción de alimentos y, bueno, ver desde la universidad cómo se puede participar de esos espacios. Hay una cosa que me interesa decir, Marcial, al respecto, y que por ahí no lo dijimos antes, pero porque a veces uno da por sentado un montón de cosas, pero una de las riquezas de los trabajos extensionistas es la posibilidad de construir redes y de tender puentes. Y si hay algo que en pandemia un poco nos viene, no voy a decir salvando, porque nos estamos salvando bastante poco, pero bueno, trata de paliar un poco todo lo que genera esta situación,
es el fortalecimiento de esas redes, ¿no? Nosotros desde la facultad, para contar un ejemplo chiquito respecto a lo que estás diciendo, en el acompañamiento que el año pasado estuvimos haciendo a algunas organizaciones barriales que son parte de prácticas sociocomunitarias de la facultad, lo que pudimos hacer, además de acompañar con recursos, algunos desarrollos territoriales, fue tender puentes con organismos del Estado que tienen funciones específicas, como por ejemplo distribución de semillas, o por ejemplo la asignación de becas de trabajo, como en Manos a la Obra, como los Potenciar Juventud, Potenciar Trabajo, digamos. También la universidad, o en este caso en concreto, la Facultad de Filosofía, esto lo compartimos, este tipo de prácticas lo compartimos con sociales, con algunas facultades con las cuales tenemos horizontes y formas de laburo muy, muy parecidas. Tiene que ver con eso, con saber que nosotros solo no vamos a ser el origen ni la solución de todas las cosas, sino que al contrario, nuestra plasticidad por ahí, nuestro aporte es ese, poder ver cómo juntamos diferentes actores para que trabajen en conjunto, ¿no? Entonces en eso... Y, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, en un contexto muy adverso, porque además de la pandemia había familias enteras de refugiados políticos sin nada, digamos, en Córdoba, o sea, en la Argentina en un montón de lados, pero en Córdoba también. Y bueno, y ahí, aprovechando también estos vínculos históricos que mencionaba César hace un rato, nos pusimos en vínculo y en contacto y pudimos coordinar acciones con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tiene una línea que tiene que ver con refugiados políticos, con diversidad cultural, con afrodescendientes. Entonces, no solamente pudimos trabajar con los refugiados del hermano país de Bolivia, sino que también pudimos complementar un trabajo ya iniciado por la FACU con la comunidad afro de Córdoba, que también estaba viviendo situaciones muy apremiantes, ¿no? En cuanto a lo material, en contexto pandemia. Entonces, también a veces el trabajo de estas grandes cosas se transforma en levantar el tubo, llamar a tal, coordinar cosas y apelar al Estado, porque también la extensión es una discusión sobre sociedad civil y Estado, ¿no? Y sobre esos vínculos que ahí se establecen. Gracias, Bill. Antes de que nos terminemos de ir, hay una pregunta que hace Alicia, que me parece que va para Sandra. Dice, me quedo con eso de la investigación a acción participativa. Si pudieran explicar un poquito más. Bueno, ahí acabo de compartir en el chat un videíto breve de Venezuela, donde explican una docente que se llama Maritza, cómo ellos trabajan con investigación a acción participativa. No obstante, los textos de Fals Borda, de María Teresa Sirven, también hay mucho material. Si quieren, después se los comparto a ustedes para el que quiera profundizar un poquito más. Buenísimo, Sandra. Sí, lo que tengas, vos nos podés acercar y lo ponemos en la bibliografía opcional y complementaria del seminario. Dale. Sí. Bueno, la verdad que la conversación ha sido súper interesante. Estamos muy agradecidos de su participación. Creo que hay un montón de material ahí que va a servir para las discusiones posteriores. Y como cierre del eje, me parece que ha sido un cierre de lujo, porque estamos con esto cerrando el eje 1 del seminario. Una vez más agradecerles por haberse acercado y compartido todo este tiempo con nosotros. Y bueno, obviamente que estaremos en comunicación, porque seguramente nos podemos encontrar en otros espacios. Así que bueno, muchas gracias. Sí, no, y contarles a Sandra y a Vicky, nosotros, por ejemplo, este es el primer eje, que era más introductorio, ¿no? Pero estuvo muy buena la participación de las tres porque dejaron picando un montón de cosas que algunas retomamos y algunas otras seguramente vamos a tener que retomar por defecto, que están muy buenas, porque nosotros tenemos un eje que vamos a trabajar ahora el que viene, que ya es diálogo de saberes, algunas discusiones en relación a esto y demás, y ahí teníamos pensando que participaron el año pasado, que algunos van a estar y otros no, pero ahí nos parecía que el tema de extensión y contextos de encierro abre también
todo un eje y un abanico sumamente interesante y pensamos por ahí trabajarlo. En el 3, para nosotros, digo, se los comentamos, es sumamente importante, así como discutir cuestiones teóricas, enfoques, modelos, etcétera, perspectivas, discusiones de tipo epistemológico, que es de alguna manera lo que está demandando o está incluso caracterizando a todo esto que se ha llamado extensión crítica. Nosotros sumamos discusiones ontológicas, ¿no? Sobre todo para poder pensar el territorio y quienes lo habitan, sean humanos y no humanos, ¿no? Digamos que es una mirada relativamente nueva, es verdad que viene por ahí del campo más de la antropología, pero que nos parece clave para poder pensar. En este caso se hablaba de movimiento campesino, se hablaba de pueblos indígenas, entre otros, ¿no? Y cerramos con curricularización, ahí te vuelven a leer, Sandra, y cómo es que se llama, y es probable, digo, que no están todavía terminados de formalizar, pero ahí sí las prácticas sociocomunitarias como un formato, entre otros, de curriculación que en nuestra facultad tienen como, o sea, sedimentados ciertos procesos. El año pasado compartieron experiencia a las chicas y realmente, y de hecho ha habido acá estudiantes que en algunos casos han estado, así que va a ser más o menos por ahí el recorrido, un poco ambicioso, pero en un cuatrimestre pandémico, pero bueno, lo ideal sería poder ir a territorio y ver cómo acompañar los procesos que se están haciendo, ¿no? En Alberdi tenemos estos modos les voy a pasar, hay una actividad este sábado con títeres en infancias y como les dije, estamos trabajando todo lo que es la recuperación de las narrativas y las experiencias vividas en el 2020 de niñes, en los cuales muchos estuvieron afectados por la muerte, por la desolación que implicó la pérdida de un trabajo. Entonces, el objetivo es apuntalar eso. Estamos articulando con el proyecto Escuela y Comunidad de la provincia de Córdoba, con el profesor Leme, que seguramente lo conoces porque da clase ahí en Ciencias, y estamos ahora por iniciar a fin de mes ya con otro territorio que es el Marqués de Sobremonte, pero la idea es que las niñas puedan contar sus experiencias, verbalicen, formalicen, ¿no? Ejerciten la lengua, pero a través de dispositivos, y bueno, los títeres van a ser uno de ellos, ya les vamos a pasar el flyer. Buenísimo. Bueno, Carito, vos nos querés recordar, esta es la parte administrativa del seminario, ¿nos querés recordar cómo seguíamos el próximo encuentro? Había unos textos que ya habíamos dicho y creo que había algunos responsables para esos textos, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que teníamos Iyizawa, Mejía y Mercado? Y teníamos a Alicia y Rocío, ¿puede ser? Para... Alicia se fue, no, sí está. Y Rocío, ¿verdad que vos tenías Mercado? Bien. Bien. Mercado, entonces, Alicia y Rocío. Esperemos lo que de Alicia en el chat, si no abro el micrófono. Dice que no. Otra chica. Bueno, y vos estabas, Alicia, entonces yo te anoté mal. Micaela y Paola. Para Mejía. No, Julieta y Micaela para Mejía. Así es. No, Micaela para Mejía. Julieta Pereira Crespo está arriba, César, y dice yo estaba con Mejía. Tenemos 2 para Mejía, claro. Julieta y Micaela. Y vos, no sé, Rocío, ¿te acordás quién estaba con vos en Mercado? Yo al final estaba sola porque alguien lo quiso hacer conmigo, pero no me acuerdo quién era. Y como era muy cortito el texto, dijimos que mejor no. Eso era lo que le habíamos... Gracias, Alicia. Gracias, Rocío, por recordarnos. Claro. Listo. Bueno, buenísimo. Arrancaremos con Iyizawa. Y luego vosotras. Ahí Sandra está poniendo su mail para que todas algunas inquietudes y demás, consultas, a través de eso se puede pedir los textos. La Sandra siempre, en la medida de su posibilidad, está dispuesta, es muy generosa, al igual que la Vicky, así que agradecerles de nuevo muchísimo los tiempos, porque estos son tiempos también que uno destina para esto, y bueno, despedirla, podemos liberar como hacemos siempre los micrófonos y nos aplaudimos y las aplaudimos. Gracias, a las Sandra, gracias, Vicky. Muchas gracias. Gracias, chicas. Bueno, nos vemos. Un gusto. Gracias, Tales. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.